está bastante poblado. Ujú. Bueno, bienvenidos a todos, buenas noches, bienvenido doctor Maruco a esta segunda tertulia de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba del 2026. Un espacio que, bueno, vamos a conversar con usted. Hemos dado en llamar las reversiones este año de algunos conceptos psicoanalíticos y como este año el eje de instituto es transferencia y estamos todos los espacios de APC trabajando en ese sentido desde las distintas líneas, se nos ocurrió invitarlo a usted para que nos hable de la transferencia y lo no representado. Lo que usted quiera conversar con nosotros va a ser muy enriquecedor porque todos sus escritos atañen a la complejidad, yo creo, y nos echan una luz sobre la complejidad de la clínica actual. Entonces, sabemos que la transferencia es el arma más poderosa o la resistencia más tenaz, o una posibilidad de transformación de alguna manera en el tratamiento analítico. Lo voy a presentar al doctor, así lo escuchamos. Luego, él me ha pedido hablar cerca de una media hora. Lili Tabib, que es nuestra colega de la casa, va a hacer algunas preguntas, algún comentario y dejamos abierto al público en general para que puedan dialogar con él. Bueno, el doctor Norberto Maruco tiene un vasto currículum, pero hemos recortado algunas cosas particulares de su larga trayectoria y frondosa trayectoria. Eh, ha sido expresidente de la APA, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, ex secretario científico de FEPAL, también ha sido director de instituto en APA, ha sido conferencista internacional de América Latina, en América Latina y Europa, principalmente en Francia, en España y en Italia. El primer director del comité editorial para América Latina del American Journal durante 8 años, miembro de honor tanto de la Asociación Psicoanalítica Argentina como de la Sociedad Brasileira de Psicoanálisis de Porto Alegre. Premio Conex, también uno de los pocos argentinos premios Conex desde el 2006 al 2016. Primer relator por América Latina en los congresos de IPA, de la Asociación Psicoanalítica Internacional, en Barcelona en 1997 y en Berlín en el 2007. Autor del libro Cura psicoanalítica y transferencia y de numerosas publicaciones en en distintos libros también editados, tanto en Argentina, en Italia, en Francia, en Inglaterra, en Brasil. En fin, esto es brevemente y mucho más su trayectoria, pero no nos vamos a detener en eso porque, bueno, la verdad que es un lujo tenerlo, doctor. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Es un placer estar con ustedes. Eh, Tengo ganas de poder. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Me escuchan Doctor, bien? Sí, pero se lo por escucha favor bien. silencien los micrófonos, porque hay Bueno, interferencia. yo voy a hablarles quizás de muchas cosas en relación al tema que planteaba Verónica, ¿no? Yo antes, unos minutos antes, hablamos y le decía que el término tertulia me resultó fascinante. Eh, Perdón, estaba leyendo un mensaje que creí que era para mí, no. Es fascinante porque en un mundo que ustedes conocen, donde todo es inmediato y no hay tiempo, van a ver que el tiempo, si no lo hablo, pregúntenme porque es un problema central para el psicoanálisis y para la estructuración del psiquismo, la temporalidad. Quiero decirles que el término tertulia evoca una disposición a estar juntos sin tiempo, diría yo, o con un tiempo distinto, el tiempo del pensamiento, el tiempo de la historia, el tiempo de las relaciones, de los vínculos. Bueno, pero esta era la introducción para estar con ustedes. Lo que quiero sí decirles antes de todo mi desarrollo es algunos puntos principales en donde yo me baso para tener mi teorización y mi clínica. Entonces, lo primero que quiero decirles es que el aparato psíquico es más que el lenguaje. Esta es una
petición de principios en la cual yo me baso. El aparato psíquico es más que el lenguaje. Segundo, eh, el trabajo psíquico está apoyado en una dialéctica entre la pulsión, por un lado, que ustedes ya deben saber que yo soy muy defensor de la pulsión, y el otro, la pulsión y el otro. Que cuando trabajo tengo en consideración dos intrapsíquicos, el del paciente y el del analista, y un intersubjetivo que se crea en la relación entre ambos. Esto es importante. Cuando yo analizo un intrapsíquico del paciente, mi intrapsíquico y la conexión relacional que existe entre él y yo. O sea que con cada paciente hay un intersubjetivo personal y singular de esa relación. El otro punto que quiero enfocarles, ustedes conocen, es que de los enfoques que se puede dar al psicoanálisis, yo soy un defensor del enfoque terapéutico. Si el psicoanálisis no ayuda a que alguien disminuya su sufrimiento y encuentre una manera de vivir distinta, mejor, no tiene sentido. O sea, no creo en el análisis intelectual. No creo en el análisis para encontrar, yo qué sé, teóricamente mi deseo. Creo en que alguien sufre, en que alguien la pasa mal, en que alguien tiene, entre comillas, un destino negativo y tiene un análisis donde pueda cambiar esas situaciones, actitudes, etcétera. Y en este punto quiero decirles que la otra cosa que yo trabajo con mucho papel es la mente del analista. Van a ver que en este papel, digo mente del analista porque no me resulta muy conveniente el concepto de contratransferencia, aunque lo uso, pero me parece por ahora provisoriamente hablar de la mente del analista más que de la contratransferencia, que implica algo en contra, cuando en realidad la mente del analista no está en contra de la transferencia del paciente. Es, si ustedes quieren, la transferencia del analista sobre el paciente o algo que va más allá incluso de la transferencia. Esta es mi manera de presentarme. Ustedes pueden discutirme, polemizar conmigo, decirme que no a lo que quieran o aceptar conmigo, pero sepan que yo trabajo con estas coordenadas y otras, pero estas son las coordenadas principales. La otra cosa que quiero decirles es que estamos en el año 2026 y estamos en una crisis psicoanalítica. A pesar de que el psicoanálisis crece y hay mayor cantidad de analistas en el mundo, y hay no solo analistas de IPA, como somos nosotros, sino analistas de otras líneas institucionales, aumenta. Sin embargo, estamos en una crisis. ¿Cuál es la crisis? La crisis es que el análisis, el analista, la institución psicoanalítica, va perdiendo de algún modo crédito. ¿Y cuál es la razón por la cual yo creo que pierde crédito? Porque no avanza en sus mensajes terapéuticos. Hay muchas promociones del psicoanálisis, pero no se animan las instituciones psicoanalíticas a decir, como dijo Nacio en su libro, el psicoanálisis cura. Me parece que ahí hay una clave. Hay una tendencia psicoanalítica a creer que lo que es lógico o mejor, más importante, es la incertidumbre, es vivir la incertidumbre, que es real. Pero una cosa es vivir la incertidumbre como real y otra cosa es idealizarla, como si de la incertidumbre tuviera que salir siempre lo bueno. Y no, la incertidumbre también es decepción, la incertidumbre es depresión. Les comento al pasar. Ustedes sabrán que el aumento de suicidios en el mundo es espectacular. Aumenta en una progresión, es la segunda causa de muerte después de en la gente joven, después de los accidentes. El suicidio es la segunda causa de muerte. Y lo más importante de esto es que se cuentan los suicidios que se cometieron, que tuvieron éxito, digamos, con la muerte. No están contabilizados los intentos de suicidio. Entonces la pregunta es, ¿esto qué implica?
que la sociedad de la incertidumbre es tan buena para nosotros, es tan buena para los analistas tener incertidumbre y decir que no se sabe nada, que la ignorancia es mejor que el saber. Digo, todo esto lo discutiremos después, pero quiero decirle que esto tiene un correlato clínico y ahora les voy a decir algo que no tendría que decirles por ahí un lunes a la noche. Pero la profesión donde hay más suicidios es la médica. Y dentro de la médica, la profesión dentro de la médica, la especialidad que más suicidios tiene es la psiquiatría. Esto es para pensar en la afectación que produce el tratamiento psicoanalítico en el analista, ¿no? En el analista, a veces curándolo, a veces enfermándolo. Digo, perdonen la intrusión de estas ideas que son duras, pero bueno, por algo estoy acá y no en Madrid, ¿no? Quería transmitirle este tipo de cosas. La otra cosa que quiero decirles, hay en este momento una otra tendencia en el mundo psicoanalítico de algunos lugares, ¿no? A cuestionar a Freud como el arquitecto del psicoanálisis. Ustedes conocen mi manera de pensar, yo soy freudiano, pero no soy totalmente freudiano. En mi formación estoy muy formado en Melanie Klein, he estado formado en Bion, he estado formado en Lacan, bastante formado en Lacan, he estado formado en Green, muchísimo. Digo, hay muchos autores que yo he tomado y de los cuales surge el pensamiento, perdona que lo diga así, de Maruch, pero la base freudiana es para mí clave. Y lo que puedo decirles es que la IPA, como institución madre de todos nosotros, y las instituciones psicoanalíticas en general, me parece que no han leído a Freud como tendrían que haberlo leído. Perdonen un poco la arrogancia de este pensamiento, porque esto supone que yo lo leí mejor que otros. Creo que sí, que yo lo leí mejor que otros y otros mejor que yo. Por ejemplo, Green creo que es un gran lector de Freud, como lo es Laplanche, como lo son los post-lacanianos. Esa es la otra cosa que quería decirle. En mi formación, Lacan es importante, pero los post-lacanianos son más importantes para mí. Cuando digo post-lacaniano, digo eh, Piaget, digo Green, digo Laplanche, digo Rosolato, digo Rosillón, etcétera, etcétera. ¿Por qué le digo que se lo leyó mal? Porque vamos al tema más crucial hoy en día, que es el problema de la representación. Freud, la primera tópica freudiana, ustedes son expertos en Freud, la primera tópica freudiana es una tópica de la representación, o sea, es una tópica del lenguaje. Aunque Freud no lo diga en esos términos, pero es así, digamos, es una tópica de la representación. En última instancia, el análisis de la primera tópica supone poder representar algo que no estaba representado o que había dejado de estar representado por la represión. La represión reprimía una oleada representativa y el análisis develaba como una especie de traducción, si ustedes quieren, el secreto del deseo escondido en el inconsciente reprimido. Gran hallazgo de Freud vigente hoy en día. No es que hoy en día no exista eso. Existen deseos reprimidos que tienen que levantarse la represión para que uno acceda a poder descubrirlos, interpretarlos. De ahí el famoso concepto del insight, ¿no? El momento en que el analista con la interpretación traducía una representación desplazada, negativa, por un contenido de deseos fundamental. El deseo era la vida. La anatomía del deseo era la clave del psicoanálisis. Pero, ¿qué ocurre en esto? Después voy a hacer lo mismo con respecto a la transferencia, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que hay un año, que es el año 14, donde Freud produce un texto, tres textos importantes. Yo no me voy a ocupar de los tres. Uno es Introducción del narcisismo, el otro es Duelo y Melancolía, y el tercero es Recuerdo, Repetición y Elaboración, más o menos por la misma época. ¿Qué implica esto? Ya no es tanto la importancia del deseo. Si ustedes leen Duelo y Melancolía, van a ver la importancia del otro,
de la pérdida del otro y la identificación como un mecanismo clave. Sin embargo, duelo y melancolía no ha sido demasiado estudiado en el psicoanálisis de IPA. O sea, no. La depresión, que es la segunda enfermedad en el mundo después de las cardiovasculares, y que en poco tiempo va a ser la primera, la depresión, no es estudiada por el psicoanálisis en general. No hubo ningún congreso internacional. Hoy en día, que va a ser la codicia, el próximo congreso internacional, interesante tema, no lo dudo, pero sin embargo a mí me parece que es mucho más acuciante para nosotros psicoanalistas un congreso para entender el problema de la depresión hoy, que es quizá el motivo por el cual nosotros somos mayormente consultados. Sin embargo, por alguna razón, las sociedades psicoanalíticas lo dejan de lado. Un colega me decía, es que es un bajón un congreso sobre depresión, pero eso es como si, no sé, como si los médicos dijeran, no tratemos el infarto porque es un bajón. No, no. Hay cosas que hay que tratar. El mismo tema detrás de esto es, por supuesto, la pulsión de muerte, que está muy ligada, la pulsión de muerte, al problema de lo no representado o irrepresentado. Eh, en Recuerdo, Repetición y Elaboración, Freud coagula, decreta la terminación de la cura por el recuerdo. Hay cosas, dice, que no se pueden recordar. Y que cuando no se pueden recordar se repiten. Y ahí un gran emporio de la transferencia. La transferencia es repetición. Y la repetición usa la transferencia para hacerse presente. Fantástico. Uno diría, casi está resuelto el problema del análisis. La repetición trae a luz aquello que no se puede recordar, pero no lo irrepresentable, lo que no se puede recordar bajo la represión. De ahí surge el concepto de neurosis de transferencia como una totalidad del análisis y la cura por la transferencia. El paciente que se cura en la transferencia se cura en la vida. Este es Freud. Un Freud respetable, pero que uno puede decir, bueno, pero pará, sigámoslo leyendo porque avanzó más que eso. ¿Y cuál es el avance mayor? Un avance es entender que la transferencia no es solo con el analista, sino con los demás sectores de la vida del paciente. Entonces, los análisis tuvieron que bascular de ese tú y yo, del análisis kleiniano especialmente, a un análisis donde la vida del paciente era importante por las transferencias que yo llamé múltiples en algún momento. Pero quiero no extenderme para no hablar tanto yo y discutir después. Pero quiero decirle, lo que no puedo dejar de mencionarles como un punto de referencia es más allá del principio del placer. Más allá, Freud en el capítulo 2 o en el capítulo 3 dice dos cosas que son importantes. Uno, dice esta frase: después de 25 años de ininterrumpida labor, los medios y los fines de la técnica psicoanalítica han cambiado por completo. 1920. Y nosotros nos asustamos en nuestra querida Asociación Psicoanalítica Internacional, de la cual yo tengo la bandera. O sea, yo soy un abanderado de esa institución. Sin embargo, cuestionó cambios técnicos. Cuando Freud decía, después de 25 años, 1895 al 1920, la técnica ha cambiado por completo. Bueno, hoy, en el 2026, ni qué decirles que la técnica ha cambiado por completo. Ahora, que ha cambiado por completo no implica que cada uno hace lo que quiere. Implica repensar metapsicológicamente otra vez cómo es la técnica actual. Y para ver cómo es la técnica actual, tenemos que resolver un problema muy serio, que es trabajar sobre la clínica. Es tener encuentros clínicos. Pero los encuentros clínicos tocan un problema muy grave en este momento, que es la responsabilidad sobre el silencio, el respeto por la vida del paciente. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Esto es un problema importante. Ustedes saben que prácticamente no se pueden publicar materiales clínicos.
La IPA no lo acepta bien, las instituciones tampoco, y el análisis se ha transformado en una discusión teórica de avanzada, pero la clínica queda afuera. Y cuando queda la clínica afuera, quedó la técnica afuera. La técnica es que cada cual se arregle como puede, y no es así. Hay elementos de técnica que tenemos que poder profundizar y compartir con los colegas. Otro tema que quiero mostrarles es que como psicoanalistas podemos ocuparnos mucho de lo social y creo que es importante hacerlo, pero nosotros en el consultorio estamos solos. Estamos solos. Y la mayor parte de nosotros trabaja en el consultorio, además de que pueda trabajar en otros lugares, pero mucho del tiempo de nuestra profesión está en nuestro consultorio. Y ahí vuelvo a decirles, estamos solos. Y estamos solos con una presencia que no es solo nuestra parte psíquica, es nuestro cuerpo. Entonces, ojo con ocuparlos mucho de lo social, que es importante, es una deuda que tenía el psicoanálisis, pero no ocuparnos de la clínica, de lo que pasa en esos minutos, que uno está todos los días con pacientes sufriendo en la cabeza aburrimiento a veces, decepción, bronca, y en el cuerpo, taquicardias, somnolencias, dolores, etcétera, etcétera. Digo que se lo leyó mal a Freud porque en el capítulo 3, además de decir eso que le dije recién, dice, hay algo que pasa a la representación y hay algo que no pasa a la representación. Pensando en más allá del principio del placer, dice, hay una representación del Edipo. El Edipo se representa, se actúa en la sesión. Pero el Edipo esconde deseos. Sigue siendo el deseo lo que motoriza la actuación. De un Edipo que no puede recordarse, que tiene que actuarse. De ahí la importancia, si quieren, hablamos en algún momento, de repensar la transferencia erótica, tan desaparecida del análisis en esta época, digamos. La otra representación que aparece, repetición, que aparece en el análisis es la repetición del narcisismo herido. Importantísima esta idea, no demasiado desarrollada. El analizado repite situaciones que en la vida actual no traen ningún placer ni lo tuvieron en el momento que ocurrieron. Entonces dice, por ejemplo, alguien un chico que se sintió decepcionado porque los padres tuvieron otro hijo, y ya no es el único en el mundo. Bueno, toda esa decepción que la sufrió, al mismo tiempo la repite con el analista pensando que el analista no lo quiere, no lo atiende bien, etcétera, etcétera. ¿Voy bien así? ¿Me siguen bien? ¿Sí? Sí, doctor, Y adelante. la tercera. De estas, si ustedes quieren, me preguntan, me voy a ocupar mucho porque he trabajado mucho sobre esta repetición de lo no representado del narcisismo para hacerlo representado. Y la tercera, esta es la que me interesa ocuparme con ustedes y con el psicoanálisis en general. La tercera es cuando Freud en el capítulo quinto, no en el tercero, en el quinto, cuando ya está en las elucubraciones teóricas, en un apartado casi clínico, dice, ahora tengo que decirles que hay una repetición de algo que no es representable y que es la repetición de traumas psíquicos tempranos, previos al lenguaje, que se repiten a la manera de un destino. Maruco Dixit. Entre el recuerdo y el destino, la repetición. Destino, neurosis de destino, consulta habitual en el día de hoy. No consulto porque tengo un síntoma de fobia, no consulto porque tengo un síntoma de la histeria, consulto porque la vida no me va bien. Usted sabe, doctor, que repito siempre lo mismo, siempre tropiezo con la misma piedra. Siempre busco mujeres a las cuales curar y son locas que terminan jodiéndome la vida. Usted sabe que cada vez que quiero avanzar hago algo para joderme la vida y no avanzar. Esto es el destino. Esto lo trae el paciente a la consulta analítica porque todavía piensa que el analista se puede ocupar de eso que él llama el destino y que no es un síntoma. Es una manera de ser en la vida producto
Y eso es lo que dice Freud. El destino es producto de vivencias tempranas indescifrables para el paciente. Esto es lo irrepresentable. Y de esto Freud se ocupó en 1920. Y después lo retoma en 1937, cuando escribe Construcciones en psicoanálisis. Termina de escribir Análisis terminable e interminable, poniendo como fondo la idea de que la castración es el final de análisis porque no se puede resolver, y al mismo tiempo, 3 veces después, escribe Construcciones en psicoanálisis. Construcciones, no interpretaciones. Más aún, dice ahí, lo importante de un analista no está tanto en la interpretación, que es algo sencillo. Es como la primer tópica. Es sencillo. Un paciente viene y me dice, supongamos, estoy mal con mi mujer, porque nos peleamos todos los días, entonces fantaseo con otra mujer. Y ahí uno, digamos, se interroga, uno dice, ¿de dónde vendrá este otro deseo? ¿Cuál será la otra mujer? Hay elementos para interpretar. Pero cuando viene un paciente que durante meses repite lo mismo, no puedo hablar con mi mujer, no puedo hablar con mi mujer, y empieza a quedarse callado en sesión. Ahí hay una interrogación sobre la búsqueda de cuál es el deseo, o ahí estamos ante un vacío, que es lo que Freud descubre en 1920 en el capítulo quinto. Léanla, está a al principio de la página, no me acuerdo la página. Pero qué interesante, ¿no? Porque entonces ahí, en el momento en que se produce el silencio, no es una resistencia. No es la resistencia a hablar de fantasías de adulterio o lo que sea. No, no. Es el vacío. Es algo que hasta ese momento es irrepresentable, que actúa como destino. ¿Por qué me pasa siempre lo mismo? Quiero hablar y no puedo, quiero hablar y no puedo. Entonces, fíjense que acá estamos en un punto clave. El analista puede persistir en la idea de usted se resiste a hablar conmigo. Usted tiene resistencia porque tiene miedo de descubrir deseos que son malos o negativos. Y el paciente se va. Muchos de los abandonos del análisis en la actualidad son reacciones terapéuticas negativas a una incomprensión analítica del vacío. Entonces, el vacío no es algo descubierto por los analistas franceses o los analistas ingleses. Ellos lo tomaron, pero no lo tomaron de Freud. No niegan, esto va a la idea de negar la importancia de Freud. Niegan que la lectura de Freud implica comprometerse con expresiones de Freud que se unen de alguna manera para que los otros analistas posteriores lo deduzcan y saquen conclusiones de un lado o del otro. Lo que yo digo es que esto implica, el Freud que le estoy mencionando, de construcciones en psicoanálisis, implica que Freud diga en 1937 que el análisis se da entre dos personas, y dice a continuación, la verdad que esto lo tendría que haber dicho desde siempre, pero bueno, no sé qué pasó que nunca lo dije. Antes del análisis era vivido como el paciente se analizaba y el analista interpretaba. No, no, ahora ocurren en dos escenarios distintos, dice. En el escenario del paciente está la repetición. En el escenario del analista está la construcción. Construir una historia, una verdad material para Freud, ahí creo que se equivoca, una verdad material para darle sentido a lo que no puede, a lo que se repite porque no está representado. Usted esto le pasó cuando era chico con su madre y su padre, pero digo, la cabeza del analista ya empieza a trabajar para Freud, de una manera distinta como trabajaba en el primer Freud. Este último Freud es un Freud vincular, le diría en cierto sentido, porque llama a las pulsiones a Eros y a la destructividad, los llama pulsiones de amor y pulsiones de destrucción. Quiere decir que si habla de pulsiones de amor, habla de un vínculo. Entonces, la transferencia erótica
era una resistencia, hablando de vínculos, se transforma en la expresión de algo que compromete al paciente o al paciente y compromete al analista. Como ustedes verán, cuando Freud descubre estos traumas psíquicos preverbales, yo los llamaba significantes prelingüísticos y recibí una crítica una vez que estuve hablando en Francia, en la Sociedad de París, una crítica muy grande de Green a ese punto, porque me decía, no puede haber significantes prelingüísticos porque el significante viene de la lingüística. Hay que llamarlos de otra manera, y es cierto. No se puede llamar significantes prelingüísticos, sino hablar de lo prelingüístico, que está en otras teorizaciones lingüísticas que no son las que usaba Lacan. Pero digo, en construcciones no solo aparece esto, sino aparece algo más importante. Un nuevo concepto que Freud toma, que no es la represión, no es el Untergang, tampoco es la destrucción de las representaciones como sería el Zugrunde Gehen, perdonen mi pronunciación alemana. No, lo que él descubre es algo que llama lo soterrado. En alemán es Verschüttet, yo lo digo en mi artículo. Este Verschüttet implica una, digamos, lo digo en un sentido coloquial, una represión despiadada, de lo cual no queda nada, aparentemente, pero la repetición no trae a luz. Dice Freud ahí, es solo una cuestión de técnica poder encontrar la manera de descubrirlo. Pero ahí está el resultado del análisis de la neurosis de destino, poder encontrar una respuesta histórica, temporal, a mi conducta en la vida. Pero esto, ¿dónde puede ocurrir? Y acá déjenme ir a esto. Quedamos entonces que la construcción es una operatoria que ocurre en la mente del analista de acuerdo al material que va dando el paciente y de lo que él siente, de lo que él piensa. Entonces, en 2026 estamos con un análisis donde no es solo el diván y el analista en el sillón pensando cómo hurgar en los laberintos del deseo, eso también ocurre, pero no solo eso, sino que hay un momento donde vuelvo a decirle, el silencio no es resistencia, el silencio es expresión del vacío, es expresión de la fragmentación, pero no es un paciente psicótico. Esto también tiene que ver con un concepto que yo desarrollé, que es el concepto de zonas psíquicas, que en algún momento ustedes habrán leído, por lo cual, todo esto ocurre en nosotros. Nosotros tenemos una parte que sueña, una parte que desea, y tenemos una parte que idealiza, y van a ver todo el problema del narcisismo, y una parte que tiene que ver con las identificaciones, con el otro metido dentro de uno. Van a ver la melancolía, rasgos de carácter, y van a ver la acción de la pulsión de muerte, que es la desinvestidura. Esto es lo que quiero mostrarles claramente. En el momento del silencio, de ese silencio del vacío, si yo como analista me quedo en silencio, me duermo. Me duermo, lo digo metafóricamente, ¿no? Me muero, también lo digo metafóricamente. Me muero como analista, también lo digo no metafóricamente, lo digo más literalmente. Si yo me quedo atrapado en el silencio del vacío, queda atrapada mi mente como analista. Entonces el paciente que yo espero, ojalá que no venga mañana, todas reacciones que uno tiene, ¿no? Qué suerte que no vino. Pero todo eso, el analista que es uno, va muriendo. De ahí la importancia de otro concepto mío, que es que el análisis del analista es interminable, porque cuando pasan estas cosas, los recursos son dos, la supervisión momentánea y el análisis momentáneo, franjas de análisis, para poder despertar lo que la desligadura del paciente provocaba en uno, que era también una desligadura. ¿Me van siguiendo? Sí, sí, doctor. Cuando les parezca que es mucho lo que les estoy diciendo, paramos y empezamos a dialogar.
Pero quería decirles algunas otras cosas que son importantes. Bueno, adelante con uno o dos conceptos más que usted quiera y después vamos intercambiando un poquito, pero Sí. adelante. Bueno, lo que quiero decirles ahora es esto. Hay dos o tres cosas que quiero decirles. Por ejemplo, para discutirlo, ¿no? Yo creo que cuando Lacan propone lo real como lo imposible, es el Freud de la primer tópica, es el Freud de lo representado, es el Freud del deseo, es el Freud del significante. Todo esto es Lacan cuando plantea lo real como imposible. Cuando Lacan plantea lo real como imposible, lo que no puede otra manera de que entender que el silencio de un paciente es una resistencia a deseos reprimidos. Digo, cuando uno avanza, cuando uno ve el desarrollo lacaniano, que a mí me importa mucho, uno piensa que en el momento en que el paciente está en silencio, y el silencio es entendido como efecto de la represión, no del vacío, que es lo que Freud habla en el capítulo quinto de Más allá del principio del placer, lo que puede hacer un analista lacaniano es cortar la sesión. Bueno, seguimos la próxima. ¿Para qué? Para que el paciente se quede pensando que el silencio es una resistencia a lo reprimido. Ahora, si ahí estuviéramos frente al vacío, ese corte de la sesión es la aseveración del abandono. Para el paciente, es la confirmación de que no vale nada, de que no hay nada. Entonces, digo porque ahí me parece que es donde yo empiezo a trabajar la idea de lo que se llama contratransferencia. Yo creo que en el momento del vacío no hay palabras, no hay lenguaje para decir, no hay nada que yo pueda decir, usted está encubriendo esto o lo otro. Lo que hay es una sensación dentro de uno, en la mente de uno. Por ejemplo, el paciente se queda en silencio y yo siento frío. Porque puse el acondicionador más grande, lo que ustedes quieran en la realidad, pero siento frío. Entonces lo que yo puedo decirle al paciente es que yo me encuentro con él en una situación donde de la frialdad nos puede como dormir. ¿Entienden el sentido de la interpretación? Ya no es la interpretación del deseo, es la interpretación de un efecto que nos compromete a él y a mí. Entonces, ahí el cuerpo analítico se transforma no solo en un cuerpo psíquico distinto, sino en un cuerpo corporal. Esto es lo que le decía que el análisis del vacío representa un efecto fuerte para el analista. Por eso que creo que muchas teorías se alejan de este Freud de lo irrepresentable o de construcciones en psicoanálisis, o se alejan del último Lacan, que a mí me parece el mejor de los Lacanes, ¿no? Como también me parece que el Freud el último Freud, o la tercera tópica, como lo llamo yo, es mejor. Pero lo que quería decirle para ir terminando es esto, que hay un momento cuando se produce el vacío, que si yo insisto con la interpretación, estoy creando un lenguaje fetichizado, no como fetiche virtual. Lo simbólico que el analista sigue interpretando se transforma en una forma de rellenar el agujero, de tapar el agujero. Mientras que lo que yo digo cuando le interpreto, no le interpreto, le comento que los dos estamos ante una situación de frialdad que nos deja casi moribundos, estoy de alguna manera bordeando el agujero que Lacan muy bien traduce. Entonces, el poderío de la interpretación, el sujeto supuesto saber, deja lugar al problema de la mente del analista. Ya la mente del analista y la contratransferencia, para llamarla así, no es una resistencia del analista, es la manera que tiene el analista de llegar a aquello no representable, que, vuelvo a decirle, es una parte de todos nosotros. Todos nosotros tenemos un cierto destino marcado por, supóngase, ¿por qué me llamo Norberto? ¿Por mí? No.
Norberto me puso mi madre y mi padre. ¿Por qué? Bueno, no les voy a contar la historia que yo construí de por qué me llamaron Norberto. Pero digo, yo puedo ser Norberto en la vida porque alguien me llamó Norberto. Bueno, esto Lacan lo dice con mucha claridad. Bueno, ese sujeto, esta subjetividad naciente, se encuentra cuando yo puedo desligarme de algún modo del nombre que me pusieron, no cambiándolo, asumiendo una vida distinta. Bueno, Eh, ¿quiere decir algo más, doctor? Si no, le damos lugar a unas Puedo preguntas decir a más Lili. cosas, pero Sí, me parece que dije seguro, mucho. seguro que puede decir muchas más cosas muy interesantes. Si le parece, Dele, le dele. damos la palabra unos minutitos a Liliana, que seguramente tiene algunas preguntas, y luego a todas las preguntas que debe haber despertadas entre los interlocutores que tenemos aquí. Bueno, la licenciada Liliana Tavit es un miembro de la casa, miembro titular de APC, de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, docente del equipo freudiano, y dentro de la asociación ha transitado por diversos espacios: Secretaría Científica, Secretaría de Extensión, subcomisión de seminarios, en fin, y está abocada hoy a al dictado de los seminarios en el equipo freudiano. Bueno, ¿Cómo es el Lili, nombre de esta colega? Liliana Tavip, Liliana. Liliana Tavip. Te escuchamos, Lili. Bueno, en principio, gracias, doctor Maruco, porque hemos tenido el placer y, como decíamos antes, el privilegio de poder escucharlo y ahora de dialogar con usted, ¿no? Esto en el marco de lo que se ha llamado reversiones para este ciclo que ha propuesto la Secretaría y que me parece muy importante tomarlo como tal, porque usted como psicoanalista comprometido que es, siempre nos plantea revertir, repensar la práctica, la técnica, la clínica, la metapsicología. Y yo coincido con usted en que la lectura de Freud y la relectura de Freud es- nos, nos va generando permanentemente respuestas y preguntas. ¿Mm? Además, agradezco la presencia y la existencia de los colegas en formación, que son quienes permanentemente nos llevan a reflexionar, nos interpelan, y que esto es un movimiento de ida y vuelta que también nos enriquece. Eh, yo creo que surgen muchas preguntas de lo que usted planteaba y voy a tratar de acotarlas pensando justamente que el tema de los seminarios de este año es justamente la transferencia. Qué bueno. Así que hay una feliz coincidencia en esto. Lo felicito porque me parece que se está olvidando las instituciones psicoanalíticas temas trascendentes como es, perdón, un comentario pequeño, ¿no? Pero convengamos que prácticamente la práctica psicoanalítica se ha reducido a una sesión semanal y que este análisis de una sesión semanal tiene que repensar el concepto de transferencia. Tal cual. No es simplemente volver a citarlo a Freud o a Laplanche o a Green o a Lacan. Hay que repensar cómo se da el fenómeno transferencial en la clínica actual, ¿no? La frecuencia de las sesiones actual. Perdón. No, no, al contrario. Creo que todos estamos preocupados por nuestra práctica y por nuestros pacientes y la clase de patología con la que nos encontramos. Cuando decimos patologías actuales, hablamos de algo en lo que todos coincidimos, pero que en realidad encierra una variedad enorme de situaciones personales. Y también yo coincido plenamente con lo que usted plantea acerca de ese encuentro que es el espacio de la sesión. Ese encuentro en donde está el compromiso, al menos de todos, frente a alguien que está sufriendo y que viene a buscar un alivio para su sufrimiento. Esto para pensar también lo que usted inicialmente decía, que, bueno, hay un aspecto terapéutico que no podemos olvidar. ¿M? Y que a veces en nombre de, bueno, de ciertas formas eh, cuidadas de forma, desconocen el contenido.
Yo voy a volver a poner en valor algo que usted escribió y es las introducciones que Freud ha hecho, las 4 introducciones que usted llama, y que tienen que ver con mucho de lo que hoy nos ayuda a pensar el psicoanálisis, y en donde incluir estas patologías que usted también enunciaba. Eh, de esas 4 introducciones, la primera es la noción de todo lo que gira alrededor del sueño o los sueños, la segunda es la del narcisismo, la tercera es la pulsión de muerte y la cuarta es la del fetichismo. Cada una de estas nociones yo creo que han dado lugar a pensar, bueno, la teoría y la práctica. Me parece que especialmente el poder pensar en la pulsión de muerte, que usted bien aclaraba recién, finalmente para Freud es pulsión de destrucción. Tiene que ver con mucho de lo que hoy encontramos en nuestras realidades. Los pacientes que hoy nos consultan y que estamos casi todos trabajando, como usted lo mencionaba, con una Los sesión pacientes que semanal. se cortan, ¿Cómo? los pacientes que se cortan, por ejemplo. Ujú, claro. También, sí, claro, sí, los pacientes que se cortan, lo que usted mencionaba, el suicidio, y también algo que tiene que ver con esto que se ha instaurado, digamos, que es la modalidad de un psicoanálisis que tiene que acotarse a la realidad bueno, esta realidad cultural, a este momento en donde no hay tiempos, o el tiempo se ha transformado, y donde esta realidad que hoy vivimos, estamos hoy compartiendo, el no tener ya la presencialidad. O sea, tenemos la posibilidad de comunicarnos y de vernos, pero hemos perdido el contacto. Y no es poco. ¿Mm? No. No es lo mismo este recorte que tenemos de una cara donde todos nos vemos a la presencia y a la presencia real y corporal. Tomo con esto lo que usted dice en muchos de sus textos acerca de la presencia real del analista, ¿mm? Que también tiene que ver con una presencia real del paciente. ¿Mm? Esto ¿Una de poder, presencia real? del paciente. ¿Mm? Yo creo que esto es pensar en ambos términos y pensar en cómo esto se juega, bueno, en el espacio de la sesión y de lo que es un tratamiento. Eh, Me parece que hay muchos conceptos que podríamos trabajar y que tienen que ver con lo que usted enunciaba, pero fundamentalmente, ¿cómo es esto de la pulsión de muerte? ¿Mm? ¿Y cómo aparece la pulsión de muerte? ¿Dónde está la pulsión de muerte? Esta pulsión sorda, aparentemente muda, y cómo a mi entender, es el analista quien tiene que estar decodificando aquellos signos, que son signos y que tienen que ver justamente con los signos más primarios, con ese registro que, si pensamos y recurrimos a la carta 52, correspondería a los signos primeros de percepción y que tienen bueno, la posibilidad de ser traducidos o no. Si pueden traducirse y pueden recrearse, digamos, en otros niveles de complejidad. Pero también pensaba cuánto tiene que ver esto con lo que se juega en el juego de las identificaciones. Cuánto tiene que ver con las identificaciones primarias pasivas, cómo se da esto después en términos de repeticiones incomprendidas. Bueno, no sé si con esto abrirlo, dejarlo abierto como preguntas o continuar, porque en verdad su presentación lleva a seguir prácticamente avanzando en todo lo que es nuestro recorrido, primero nuestro recorrido también teórico. Hoy hablábamos cuando nos encontramos del tiempo que ha transcurrido y bueno, concretamente en el espacio de los seminarios freudianos, en mi caso particular,
yo tengo más de 30 años releyendo Freud. ¿M? Entonces, es esto de cómo lo pensamos, cómo lo releemos y cómo también la patología con la que nos encontramos hoy puede tener sus raíces, perdón, y la lectura y la comprensión de esta patología tiene sus raíces psico, eh, analíticas en Freud, ¿no? Poder volver a Freud para encontrar respuestas. Lo otro que quisiera adelantar, yo creo que todos conocen sus producciones, pero es de qué manera usted plantea justamente para esas patologías un analista comprometido, como usted lo es, y yo lo anticipaba, pero cómo pone en juego justamente todos los factores personales. La persona real del analista, cuando usted habla de la persona real del analista, en donde no es poco, ¿no? Es decir, la persona real y comprometido. Eh, no sé si esto da lugar a seguir preguntando o para no convertirlo a esto en un comentario demasiado largo. Si vamos interrumpiendo con Y sí, preguntas o me si parece prefiere... que si quiere decir algo usted, doctor, y si hay otras preguntas del público, pero si quiere decir algo que le haya resonado, doctor Sí, Norberto, de esto que trae Liliana, y vayan sí, me pareció un preparando preguntas. comentario muy interesante, muy atractivo, muy sugerente. Tendría mucho para decirle, pero para ir permitiendo que haya otros pensamientos. Lo que usted apunta sobre la presencia real del analista, otra vez, ¿no? ¿A quién le debo esta idea? A Freud. Fíjense, si ustedes piensan, ustedes lo deben saber, cuando analiza a Dora, en el epílogo que escribe en el año 23, él define a las transferencias como una serie de clichés que se reproducen uno y otros con respecto al analista y que son meras ediciones invariadas, ediciones invariadas, pero que pueden corregirse y transformarse en una repetición modificada cuando se apoyan en una particularidad real del analista. No es Maruco que dice esto. Esto lo dice Freud en Dora. En el año 23, ustedes me dirán, pero también dijo que el analista tenía que ser un cirujano y que el analista tenía que ser absolutamente neutral, indiferente, abstenerse. Primero, con respecto a la abstención, él dice que sí, que la abstención es importante. Bueno, Lacan funda ahí en la abstención el resistirse a la demanda del deseo para que aparezca justamente el deseo, ¿no? No satisfacerlo para que aparezca. Pero Freud dice, en realidad, nunca se puede abstener de todo. Uno nunca se puede abstener de todo. O sea, algún tipo de satisfacción tiene que tener el paciente para que siga estando con uno. Bueno, esto me parece que Klein no lo tomó bien. Melanie Klein tomó la repetición del dolor como me parece a mí, ¿no? Como una forma de estimular el masoquismo. Pero esto no es una crítica a Klein. Siempre es una crítica a los kleinianos que dogmatizaron algunas ideas de Klein. Pero Klein, por ejemplo, se ocupa de la pulsión de muerte. Es el analista que más describió y más trabajó sobre diríamos, sobre la cortadura de los pacientes de hoy, aunque ella nunca trabajaba sobre eso. Pero lo que quiero decir con la presencia real del analista me refiero a esto. Primero que esto está dicho por Freud claramente, ¿no? Y uno lo sabe, no es lo mismo. Piensen ustedes, cuando les toca derivar a un paciente, ¿cómo hacen? ¿Qué valoran del analista? Algo de su personalidad real, algo de su particularidad, que sabe mucho, que es bueno, que es lindo, yo qué sé, lo que a ustedes se les ocurra. Pero algo de la particularidad real ustedes seleccionan para derivar a un paciente.
Ni qué decir de los enojos. Cuando uno se enoja con un colega, no le derivaría jamás un paciente. Y está bien. Eh, pero lo que quiero decirles es que esa imagen de un analista neutro, ustedes saben que Freud, cuando habla de este tema, en Observaciones sobre el amor de transferencia, utiliza la palabra que el analista dice dos cosas, que tiene que sofrenar la pulsión. Miren qué idea terrible de Freud, ¿no? En vez de analizar la contratransferencia erótica, él dice hay que sofrenarla, hay que reducirla, hay que reprimirla con todo. Estaba asustado porque Jung estaba con la amante que analizaba a la madre de la mujer con la que se iba a casar. Miren los despelotes que podían hacer los analistas de esa época. Bueno, el otro, lo mismo. Bueno, estaba muy preocupado por eso, entonces tenía que poner límites, pero no eran lo que pensaba Freud. Los límites eran, señores, todo el público. Nosotros, como analistas, sofrenamos las pulsiones. No tengan miedo de mandarnos su mujer, su hija. Nosotros sofrenamos las pulsiones. Y si no, prueben esto. Los analistas deben tener, y ponen en alemán, indifference, indiferencia, ser indiferentes al paciente. ¿Saben cómo tradujo eso Strachey? Como neutralidad. Yo supongo que Strachey le debe haber dado miedo poner indiferencia, le debe haber parecido una barbaridad, y la atenuó con la palabra neutralidad. Bueno, hoy en día seguimos hablando de neutralidad, cuando tendríamos que pensar que Freud, ese texto, si estuviera vivo, lo revisaría, porque no puede ni proponer la sofrenación de la pulsión, tendría que proponer análisis. Andá a analizarte, andá a supervisar, o tendría que proponer no indiferencia. ¿Qué pasa con la transferencia erótica y con la contratransferencia erótica? Pero fíjense que viene Lacan de otro lado y toma eso y piensa la contratransferencia, la mente del analista como una resistencia. Y ahí quedamos atrapados. Quedamos atrapados porque estamos en el consultorio cruzados por ideologías teóricas que se han dogmatizado, muchas de ellas, y que nos actúan como un cierto superyo, que no nos permite ni calentarnos con un paciente, ni odiarlo, ni nada, porque está mal, hay que ser indiferente. Bueno, lo que yo quiero decir con esto es que la presencia real, ahora sí me voy a dedicar en especial a este punto, permite una ordenación simbólica. Cuando la repetición, el cliché, pasa por el analista y se apoya en la singularidad real, puede ser un momento de elaboración. ¿Entiende lo que quiero decirle? Si yo tengo una transferencia erótica hacia Liliana, supongamos que es mi analista, y en el momento que yo siento esta transferencia erótica, la siento Liliana escribiendo o mirando el celular, se acaba mi transferencia erótica. ¿Y qué es lo que se acaba de mi transferencia erótica? La posibilidad de entender la reedición de los amores infantiles, de la esencia del amor. Ahí está el amor que yo tengo que dialogar. Cuando Freud decía después, bueno, cuando uno invoca a los demonios del Averno, no los puede mandar a callar. Ese es Freud. Ese es el Freud verdadero. Ese es el Freud que si uno pudiera charlar con él diría, pero ¿por qué dijiste esto? Y porque estaba asustado. No quería que se me cayera el psicoanálisis. ¿Por qué decís esto de que cuando uno invoca a los demonios del Averno tiene que hablar con ellos? Y porque yo pienso que la transferencia erótica surge de la contratransferencia erótica. Cuando nosotros hablamos o invocamos a los demonios del Averno, hablemos con ellos. Entonces, el diálogo analítico se impone en nuestro 2026. No es solamente una interpretación, es dialogar sobre lo que nosotros sentimos o no sentimos, pero eso va a intervenir en el análisis. Estoy hablando del análisis de lo representativo edípico, que puede tener un camino de cierre y el individuo seguir después del análisis repitiendo su manera de amor edípico extraviado, o puede, si acepta que el analista se interese por él, tenga ganas de hablar con él, tenga curiosidad
el erotismo, la contratransferencia erótica, se tiene que transformar en una pulsión epistemofílica. Yo tengo que enamorarme de las ganas de entender el amor infantil. Porque entendiendo el amor infantil del otro, entiendo el mío. Voy entendiendo el mío. Entonces, lo que digo con esto es que no es que uno tenga que solamente entender los signos que produce el paciente para entender la contratransferencia. Tiene que entender los signos que produce en uno. Pero no que produce él, que produce eso que el paciente trae, que provoca la irrupción de un inconsciente inédito del analista. Esto ustedes lo habrán leído y es difícil de entender, pero el inconsciente inédito del analista es la realidad de que todo análisis es interminable, pero es interminable con el analista ese. No es interminable con un paciente que evoca en uno algo que el analista de uno no evocó. Entonces, ese es el momento donde uno tiene que acudir a una supervisión o acudir en una franja. No estoy diciendo que tiene que volver a analizarse 20 años, estoy diciendo 10 sesiones, 20, 30, lo que sea. Bueno, no sé si Liliana contesto, no contesto todos sus comentarios, pero quería apuntar esto. No, creo que sí, que además abren, doctor, el poder seguir dialogando acerca de esto. ¿M? Porque me parece que cuando usted plantea esta necesidad el- del reanálisis, la necesidad del autoanálisis, pero también tienen que ver con esta sensibilidad para poder resaltar lo que el paciente dice cuando no dice, cuando no habla. Claro, O ahí está poder, la clave. claro, ese otro registro que hay, y que usted lo plantea claramente acerca de que es a veces la interrupción justamente de una línea de pensamiento. Uno está pensando y a veces un gesto del paciente nos hace pensar en otra cosa, nos hace sentir otra cosa y poder ser conscientes de eso, que eso es parte del proceso. Es Exacto. parte del diálogo no dialogado con palabras. Y que yo creo Y que también con palabras, tiene. porque en realidad todo esto que yo digo no es contra el lenguaje, es al revés, es tratar de que lo que no tiene el lenguaje lo tenga, ¿no? Ujú. Sí, Pero que lo se tenga de una articule. manera que no pensábamos no es a través del lenguaje del paciente. Supónganse un ejemplo, si yo, el ejemplo que yo les daba, yo tengo el paciente que me provoca cuando llega en su silencio un frío. Digo frío hoy porque no es un caso concreto, porque acá en Buenos Aires está haciendo frío de golpe. Entonces, se me ocurrió Acá también. hacerlo con eso, ¿no? Que yo podría tener ahora frío estando con ustedes. Bueno, ese frío que yo tengo no es solo el acondicionador que está prendido en un día de frío, es también algo que me provoca la relación con ustedes, si fuera esto un análisis, ¿no? Entonces, en ese frío yo puedo evocar la construcción de una fantasía, conjeturar una fantasía. Me parece que estamos en un lugar donde el silencio es un frío que nos lleva a la muerte. Esto es una construcción de una fantasía que le da al paciente no la respuesta, sino la posibilidad de, ahora me vuelvo a Lacan, de crear un borde de ese agujero, empezar a bordear el agujero para tener más representación. Y entonces al otro día puede pensar, la verdad es que yo siempre tengo miedo a la muerte. Y ahí empieza un diálogo que ya no es el diálogo sobre lo irrepresentable, sino un diálogo que se ha alojado en alguna parte del deseo. Ahora, la otra cosa importante que yo tengo que transmitirles es algo que lo deben haber leído y que yo comento desde hace bastante, que es que si el analista no tiene su apuesta pulsional, no hay análisis posible. Y la apuesta pulsional es reconocer primero la pulsión. No creo mucho en el intersubjetivismo que niega la pulsión, avalado solo por el encuentro. No, no. Hay intrapsíquicos que tienen la pulsión.
Esto de la pulsión tiene que ver con un concepto mío que es el embrión pulsional, que lo puedo desarrollar en otro momento. Pero lo que yo quiero decirles es que la apuesta pulsional es esta. Vuelvo a tomar el ejemplo ese. Mi paciente llega, se queda en silencio, yo siento el frío y yo puedo quedarme dormido. El quedarme dormido no es una causal de ética. ¿Cómo te dormís con un paciente? ¿No? Es manifiesto tomarlo así, digamos, ¿no? Lo que uno tiene que pensar es que uno ha entregado la pulsión de vida en favor de la pulsión de muerte. Y el que se está muriendo es el paciente y uno como analista. Entonces, lo que yo digo es que hay la apuesta pulsional de decirle, a ver, ¿qué nos está pasando? Que vos te quedás callado en un silencio frío y yo me puedo estar durmiendo. ¿Qué nos pasa? ¿Esto tendrá que ver con algo que te pasó en tu vida? Tendrá que ver, yo me imagino a un bebé donde la madre no aparece. Y cuando tenía hambre deja de tener hambre porque ya nadie viene. Esta es una construcción que yo hago. No tiene que ver con la realidad a lo mejor. Lo que tiene que ver es que, primero, yo salí del silencio. Yo salí del quedarme dormido. Y yo le puedo decir algo para que pensemos juntos. Esto es la apuesta pulsional. Pero vuelvo a decirme, esto no quita que cuando el paciente me trae un tema donde aparece el deseo, yo no lo interprete buscando el deseo reprimido. Entonces volvemos al concepto de zonas psíquicas, ¿no? Hay una zona del psiquismo que funciona en términos del soñar. Hay otra zona que funciona en términos de la idealización. Hay otra zona que funciona en términos de la identificación. Hay otra zona que funciona en términos de la pulsión de muerte. El problema es que yo tengo que estar conectado con las distintas zonas. Probablemente cuando yo le diga esto y salga del sueño que yo tenía, el paciente también salga del sueño, salga de esa muerte sí. Ahora, todo esto tiene que ver con qué. Con que yo pienso que las neurosis de destino, poco tratadas en el psicoanálisis contemporáneo, son la muerte en vida. Ujú. Son sujetos que viven una vida que está muerta, repitiendo todos los días lo mismo. Lo que mucha gente se queja, estoy cansado de esta vida, tener que ir a trabajar. Hay algo que funciona de acuerdo a traumas tempranos. La vida no tiene que ser eso, por lo menos para el psicoanálisis, ¿no? Ahora, esto que les digo no es solo para pacientes de 3 veces por semana. El paciente de una vez por semana también trae esto. Lo que pasa es que en el paciente de una vez por semana de hoy, que yo también tengo, ¿no? Uno sin darse cuenta se transforma en un objeto holding, Winnicott, que tiene aportes brillantes. Lo tengo como un autor también de mis cabeceras, digamos. Pero uno no puede ser siempre holding. Uno tiene que dejar que aparezca. Porque si es siempre holding, uno tapa el agujero. Y el problema no es tapar el agujero, es encontrar qué hay en el agujero. Porque si no, el agujero se transforma en un destino. Dejen de hacer un salto por Lacan. Cuando Lacan plantea que lo real es irrepresentable, está diciendo, sigan con la neurosis de destino. Cuando está diciendo que el síntoma es una manera de hacer que uno sepa qué hacer y saber con el síntoma, está más cerca, perdón que lo diga así, de mi idea. Está más cerca de la idea de que hay algo que uno puede hacer para transformar en más representable lo irrepresentable del síntoma. El síntoma es una fantasía. Entonces, déjeme cerrar con este apartado, ¿no? Con una cita que yo hago muy seguido de un brillante humorista y literato que escribió Mafalda, Quino, en un cuentito de Quino, que yo lo tengo muy registrado, que es Quino va con Mafalda, Miguelito va con Mafalda. Miguelito era el artista, el que siempre pensaba. Y van
en un cuadrito caminando por una calle donde se ve una plaza. El segundo cuadrito se acerca y la plaza tiene un cartel que dice prohibido pisar el césped. Y en el tercer cuadrito, Miguelito dice, ¿qué importa si yo tengo mi propio pastito interior? Bueno, van a ver que dentro de poco va a salir un artículo mío sobre el pastito interior, porque creo que el pastito interior tendría que ser la solución a lo que Lacan plantea como el goce. En lugar del goce mortífero, tendría que haber la posibilidad de un pastito interior que uno recree para poder seguir viviendo mejor, aun cuando acepte la realidad de que no puede pisar el césped. Doctor, ¿podría Perdón, hacer? Lili, Sí, discúlpame, hay una pregunta de Karina sí, y pero luego te hay doy la palabra nuevamente. tiene que ver con lo que estaba Ah, planteando. Y es una pregunta que después la hago, pero tiene que ver con dale, lo que el doctor hablaba en este momento que dale. lo Pregunta asociaba. Karina, preguntas vos y responde las dos cosas el doctor en todo caso. ¿De acuerdo? Karina, Bueno, yo me quedé pensando en lo primero que usted empezó a plantear y me quedé pensando en esta estadística de los suicidios en torno a los médicos, ¿no? Y asocié, digamos, con el caso de este médico, el anestesista, digamos, que Mm. salió en los medios. Y entonces yo pensaba, estas estadísticas tienen que ver con médicos que se analizan o con médicos que no se analizan y que tapan la palabra con el acceso a una cantidad de fármacos. Eso como una hipótesis, ¿no? Y por otro lado pensaba, ¿cómo piensa usted esto de lo que planteó al principio de la depresión como la enfermedad que va creciendo y que se transforma como el mayor flagelo, como lo piensa actualmente en el 2026, y el suicidio? Eso, nada más. bueno, Lili, ¿querés preguntarle al doctor? Así Sí, él le yo damos la creo que, oportunidad. no, creo que tiene que ver, pero en el otro extremo, yo le iba a pedir si podía hacer algunos nexos de lo que usted venía planteando, doctor, con la función de la fantasía y del fetiche virtual. Y la verdad es que cuando empezamos a dialogar así, a mí me estimula a hablar mucho, a contarles cómo es todo esto que no es fácil, es complejo. Pero la primera respuesta, no es sobre sobre médicos analizados, una estadística sobre médicos que se suicidan, digamos. Este, pero digo, lo importante de esto es que uno de los desencadenantes de la depresión es el suicidio. Y fíjense que el suicidio es interesante como lo están tratando en Estados Unidos. Tienen un número, no me acuerdo el número, donde los que fantasean con el suicidio hablan con alguien que le dicen, me quiero suicidar, y tienen un protocolo. Bueno, el protocolo indica que uno tiene que hablar, que atiende, digamos, a los intentos de suicidio, tiene que hablar no más de 5 minutos. O sea, si el que se va a suicidar empieza a decirle, mire, yo tengo problemas con esto, con lo otro, en vez de hablar, a los 5 minutos lo cortan. ¿Saben por qué? Porque si no, no va a poder atender a todos los otros que quieren suicidarse. Es una medida económica de los americanos del norte, ¿no? Donde evalúan lo que pueden hacer. Pero quiere decir, esto es lo contrario de un psicoanálisis. Un psicoanálisis no le tiene que tener miedo al suicidio, tiene que poder adentrarse en el suicidio. Miren, yo les voy a contar, este es un caso clínico que lo puedo contar ahora porque son hace muchos años. Yo no atendía, un paciente una persona me pide una consulta. Era un viernes a las 8 de la noche. Yo le doy la consulta. Y cuando viene, lo veo desencajado. Era un profesor universitario muy importante. Y le digo, ¿le pasa algo?
y me dice, es que acabo de tirar un tiro en casa. Y a último momento se ve que desvié el arma y pegó en la puerta, pero sigo pensando en matarme. 8 de la noche de un viernes. ¿Qué hacía yo frente a esto? ¿Lo internaba? En esa época se podía internar. Ahora habría que hacer una serie de medidas que es muy difícil. Pero en esa época, pero yo pensaba, si yo lo interno le arruino la vida. Y sin embargo, él a último momento corrió la mano para no matarse. Entonces le dije, más o menos para sintetizar, le dije, mire, llame a alguien de su familia. No tenía familia, estaba peleado con todo. Llame a su hijo y espérelo. Yo lo dejo en la sala de espera, lo espera acá en mi consultorio hasta que él venga. Pero yo lo que le prometo es que lo voy a atender todos los días, hasta que usted salga de esto. Cuando le dije todos los días, yo lo veía 5 veces por semana y los sábados y domingos no había celular. Yo quedaba con él en que a determinada hora yo lo llamaba, no para tener una sesión, para preguntarle cómo estaba. Y ahí se cortaban. Pero quiero decirle, esa persona salió. No, lo, lo gracioso del caso es que en lugar de querer suicidarse, después quería matar a la mujer, ¿no? La derivación de la pulsión autoagresiva a una heterodoxia. Pero lo que quiero decirles es que ese compromiso yo lo hice con toda la sensación de que iba a ser un esfuerzo. Yo me acuerdo que una vez estaba en una quinta en Bransen y a las 5 de la tarde tenía que llamarlo y me fui, no había teléfono en esa época, hace 30 años o más. Entonces me tuve que ir al pueblo de Bransen, que era como 5 kilómetros. A las 5 en punto encontré un teléfono, marqué el número y lo llamé. Lo que quiero decirles con esto, no lo tomen como un ejemplo, un modelo. Digo, hay momentos donde uno se tiene que comprometer, uno no puede estar en esa neutralidad benévola de la que hablaron en IPA durante años. Los resultados no siempre son buenos, ¿eh? Hay veces que tampoco eso alcanza, pero me parece que el análisis tiene que intentarlo. Ah, el fetiche virtual. Bueno, La yo creo que... fantasía. ¿Cómo? La fantasía y el fetiche virtual. Sí, y luego hay otra Claro. pregunta, hay otra manito levantada. Sí, doctor, lo escuchamos. Bueno, Sebastián, Sebastián, Bueno, hola Norberto, ¿cómo estás? Un placer bien, siempre bien. escucharte. Estaba pensando mientras te escuchaba, bueno, yo soy analista de información de Abdeva y justo acá está mi compañera, y en la revista de Abdeva, de los analistas de información, el tema que trabajamos fue el vacío y el arte, ¿no? Esta es la propuesta, la temática, ¿no? Eh, entonces pensaba que te quería preguntar ¿cómo vinculás esto, no? Si a través del arte se puede ir bordeando, ¿no? Pero lo pensaba también no solamente en la clínica, ¿no? Porque más allá que la clínica es un arte, ¿no? Nuestro trabajo tiene una parte, pero lo pensaba también en dispositivos comunitarios, ¿no? Un psicoanálisis fuera del consultorio, ¿no? Que tenga otro impacto mayor, ¿no? Eh, Porque, bueno, la problemática, esto es cada vez más, ¿no? Acá en Santa Fe, en el norte de Santa Fe, un chico mató a alguien con un arma, amenazas de que van a ir con armas, hay como toda esta cuestión de la destructividad está eh, viento en popa, digamos, ¿no? Bueno, entonces se me venía dando vuelta esto mientras te escuchaba y quería saber qué pensabas y cómo, eh, bueno, eso, qué pensabas. ¿Y hay alguna pregunta más? Bueno, voy a contestar la última. Yo escribí un trabajo, está en algún lado, no me acuerdo dónde está publicado, porque yo muchos trabajos los publiqué en el extranjero, ¿no? Entonces a veces no tengo idea, no están acá, están en revistas del extranjero. Pero la idea, yo trabajé sobre el trauma del 2021, el trauma social del Mm. 2021.
Y lo que planteaba ahí, que el psicoanálisis lo que no podía caer era en la mimetización con la crítica, con lo apocalíptico de la situación. Que en el análisis individual lo que tenía que tener en claro es que la sombra del objeto no caiga sobre el yo, que la sombra de la crisis no caiga sobre el yo. Entonces, para esto había que, de alguna manera, tener muy presente el contenido sexual. O sea, no había motivos para que en la crisis no hubiera sexualidad, pero había una tendencia a no haber sexualidad. Entonces, la sexualidad era una manera de salir de la crisis con los bancos, con todo lo que ustedes conocen. Bueno, no sé vos si conocías en esa época. Pero lo que vos decís es cierto. La creatividad es una clave en el análisis. O uno acepta lo imposible de superar la castración, o uno acepta que el arte, por ejemplo, que la creatividad, que la fantasía es una manera de suplir en una parte el reconocimiento de la castración. Yo no postulo que uno anule la castración, no, no, no. Digo, hay que aceptarla y siempre hay que aceptarla en alguna parte, pero digo, no todo. No todo tiene que ser represión, no todo tiene que ser aceptación de la realidad. Hay algo que tiene que ir más allá de la realidad, que es el pastito interior. Ujú. Ahora, ¿cómo llevarlo eso a lo social? Es todo un desafío, pero sí, debe haber instrumentos, hay instrumentos. Estimular, yo qué sé, el encuentro grupal, estimular las artes, estimular cosas creativas, las tertulias. María José, Sí, muy breve. Muchas gracias, agradecerle porque de alguna manera en otro momento hablar de el carácter intersubjetivo de la experiencia analítica era una especie de herejía. Se decía, eso no es psicoanálisis. Y a mí me parece que reconocer la característica de este vínculo, de este encuentro, obviamente con funciones distintas cada miembro de la dupla, ¿no? Pero me parece que de alguna manera es sincerar, porque si lo negamos creo que podemos caer en actuaciones contratransferenciales o depositar como que todo lo que pasa tiene que ver con una resistencia del paciente. Así que bueno, agradecerle por eso, también porque habla de palabras que parecieran prohibidas, ¿no? Autoestima, el yo, todas cuestiones que en otro momento eran como, eh, fueron banalizadas también desde posturas quizás más ortodoxas. Sí. Bueno, quiero decirte que no soy solo yo que habla así, ¿no? Somos un grupo de analistas muy grande en el mundo que estamos pensando esto, ¿no? Y que estamos tratando de darle a esto una representación más política, no sé cómo decirlo. Pero el problema de la intersubjetividad no implica que yo piense que uno tiene que ser amigo de los pacientes, para nada. Yo soy uno de los analistas que defienden la simetría. No, no es simétrico. El que sean dos componentes no implica simetría, porque hay una ventaja inicial, que el paciente no está analizado y yo sí. Hay algo que yo puedo jugar porque estoy analizado. Entonces, esto me da un desnivel que el paciente siempre tiene que entender como un desnivel. Por eso cuando yo hablo de intersubjetividad, lo que quiero decir es que la pulsión, el eros, es amor, es un vínculo. No es simplemente la expresión, porque si no, podríamos pensar que en la actualidad que hay un goce descontrolado en la sexualidad, es amor. Y no es amor, no es eros. Es un eros, un tánatos disfrazado de eros, pero es un tánatos. Entonces, lo que yo digo no es que hay que limitar la sexualidad, hay que darle, porque el problema de la pulsión de muerte es la compulsión a la repetición.
Cuando yo tengo una paciente o un paciente relativamente joven que cada semana sale con una persona distinta y tienen sexo, ustedes saben que ahora hay app para tener sexo solamente, ¿no? Supongo que sí, que lo conocen. Ujú, sí. Este, es como si uno pensara, pero ¿cómo? La vida se transforma en tener sexo 2 veces por semana, 3 o 4, lo que quieran, sin nada que una. Pero esto no es nuevo. Hubo una vieja película argentina que se llamaba El lado oscuro del deseo, el objeto oscuro del deseo, donde el principal protagonista tenía relaciones sexuales con mujeres y tenía un botón por el cual cuando terminaba la relación apretaba el botón y la mujer se caía en un pozo. Un ejemplo de esto que le estoy diciendo que pasa ahora. Ahora no se caen en un pozo la mujer o el hombre, pero es la misma situación. O sea, hay una virtual cuidado del amor. Se ha transformado el amor en tóxico. Digo, todo esto no es fácil. Yo sé que lo que digo no es sencillo y que merece cada una de estas cosas discusiones. Pero quiero decir, si el psicoanálisis quiere sobrevivir como psicoanálisis, tiene que tomar alguna de estas cosas que digo yo y decimos mucho. Bueno, vamos a tener que ir cerrando. La verdad que nos deja pensando en la complejidad de la clínica de nuestros días y en muchas cuestiones del psicoanálisis que tenemos que seguir repensando, revisitando, ¿no? Y que me parece que usted habló del pasto verde. Yo pensé en esto último que dijo, ¿no? En definitiva, en el amor en cuanto a los lazos, ¿no? Ujú. Que pueden ayudar de alguna manera quizás a bordear los vacíos tanto personales como los sociales, ¿no? Digo, si no podemos los analistas pensar en el vacío como tal para poder abordarlo, afrontarlo y ver cómo se bordea y cómo se puede bordear desde los lazos. Usted habló de la transferencia, del lazo analítico, de la apuesta libidinal del analista, ¿no? En la clínica, pero lo podemos pensar en los vínculos, en estas transferencias de la vida de las que hablaba Freud y de que usted también nombró, ¿no? Bueno, queda mucho por hablar de la técnica, ¿no? Porque es apasionante, en realidad nos ha dejado, seguramente, nos ha transmitido la pasión por el psicoanálisis, el compromiso con el paciente, el compromiso con el psicoanálisis, y creo que bueno, que si todos lo hemos estado escuchando tan atentamente es porque seguramente ha tenido efecto en la pasión que todos los que estamos acá en esta hora y media de la noche tenemos por el psicoanálisis y por hacer algo distinto en la clínica, ¿no? Por transformar esos clichés y ese destino en una otra cosa posible para el paciente y con efectos para uno como analista también, ¿no? Bueno, doctor, muchas gracias. Lo vamos a estar invitando, como le dije, al simposium. Gracias a todos por participar y bueno, a seguir construyendo estas tertulias entre todos, que creo que son el lazo que nos ayuda a los analistas también a seguir repensando el psicoanálisis juntos, ¿no? Aunque podamos tener disidencias también. Muchísimas gracias, doctor Maruco, y gracias Gracias, a todos. Norberto. Gracias, Gracias a Gracias, ustedes. Norberto. gracias. Fue un Gracias, placer, Norberto. Gracias, doctor. un placer. Excelente. Un Un placer. placer. gracias. Una alegría Muchas escucharte. gracias. Fue un placer estar con ustedes. Hasta la Muchas próxima. gracias. Gracias, Hasta la próxima, Hasta la Norberto. próxima. Chao, buenas Chao, chao. noches.